incluir proteína en las 3 comidas principales, al menos desayuno, almuerzo y cena, que haya una fuente importante de proteína. Yo les digo siempre a los pacientes al consulta, un huevito no es suficiente, al menos 2 huevitos al desayuno, una buena porción de carne o leguminosas en el almuerzo y ojalá en la cena haya proteína de origen animal y leguminosas. Verduras en las 3 comidas también. Eso es para los días en los que el paciente tiene apetito, porque también pues hay ahí como un asterisco importante, y es que entonces el día de la quimio la familia le quiere dar toda la comida del mundo al paciente y eso no mejora los desenlaces, no hace que el paciente le vaya mejor. Entonces el día de las quimios, si hay inapetencia, permitirse la inapetencia y preferir los caldos, las sopas. Pero si voy a tomar caldos o sopas, ojalá tenga fuente proteica. Hola, el día de hoy estamos muy complacidos de tener como invitada especial en este espacio a la doctora Aura María Alfonso, que es médico, nutrióloga y que es fundadora de Kintsugi, una empresa dedicada al bienestar de las personas, sobre todo el de las personas que están cursando con situaciones oncológicas. La doctora Alfonso es una gran amiga, trabajamos juntos en Clínica Vida Fundación y hoy puedo compartir con ella de una manera muy especial y con todos ustedes sus experiencias. Aura, bienvenida. Muchas gracias, Doc, por esta invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Quisiera que nos compartieras de dónde surge Kintsugi. ¿Qué significa? Kintsugi es una palabra japonesa, es un término japonés que habla de reconstruir lo que se ha roto y convertirlo en algo mucho más hermoso. Entonces resulta que los japoneses tenían la costumbre de no botar la cerámica rota, sino que la reparaban y todas las grietas de la cerámica las cubrían de oro, creando una pieza de arte. Esa palabra, la primera vez que yo la vi fue en una sirena que pintó una paciente mastectomizada. Entonces ella pinta la sirena con la cicatriz de la mastectomía y la firma Kintsugi. Y yo la veía, pero nunca como que tuve interés en la palabra, y una vez la googleé. Y cuando vi la historia que había detrás dije, claro, es convertir las cicatrices en inspiración. Y esa palabra se quedó en mi mente mucho tiempo, y cuando iniciamos con toda la creación de la empresa, yo me casé con ese nombre. Y aunque es una palabra difícil para nosotros los colombianos, definitivamente lo que significa hace que vale la pena que le pongamos atención a eso de repararnos y reconstruirnos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Me habías contado cosas de Kintsugi, pero no sabía el significado de la palabra. Tan lindo. Sí, esa. Tapo, nos avisan cuando vayan 15. 15, listo. Listo, bien. Aura, ¿cómo surge la idea de hacer Kintsugi? Esa idea empieza más o menos en pandemia. Yo trabajé en Clínica Vida durante 6 años y trabajar con pacientes oncológicos me cambió la vida. O sea, yo primero me vi confrontada como con mis ideas sobre, pues, qué es estar vivo, porque uno ve personas que están enfrentando como la noticia más transformadora de sus vidas y uno dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con el ratico que tengo aquí en el mundo? Y pues entré en una crisis personal importante y empecé a buscar herramientas que me ayudaran como a gestionar las emociones que me producía acompañar este tipo de pacientes. Así llegué al yoga y a una concepción de que la medicina tiene que ir mucho más de la enfermedad. Nosotros como que hacemos un canal de una vista de túnel y nos concentramos solo en el tumor, solo en la enfermedad, y nos olvidamos que es una persona con todas sus dimensiones la que está viviendo el proceso. Entonces, como en ese buscar herramientas propias y querer acompañar desde la integralidad, nace Kintsugi. Y estábamos una vez en un retiro de yoga con 3 grandes amigas en el río, y yo les dije, ¿y si nos dedicamos a acompañar la enfermedad de forma más integral? Una de ellas es médica de dolor y cuidados paliativos, la otra es fisiatra, y bueno, la tercera es ingeniera, pero ingeniera administradora, y como que nos unimos para crear Kintsugi, y cada una aporta herramientas para ver el bienestar de forma integral. Es muy lindo y es una experiencia bien interesante, la he podido apreciar desde sus inicios y ha sido muy emocionante. Este programa se llama Mente, Cuerpo y Mamas, y aquí hoy vamos a enfrentar o enfocar 2 situaciones de ese título. En la mente, pues todo lo que pueden hacer por abordar una
forma tranquila de ver la enfermedad y de reconstruirse, que es muy lindo, y la otra es la alimentación del cuerpo y todo lo que la nutrición implica como algo necesario para el bienestar. Háblanos un poco ahora de tu inclinación hacia la nutrición y por qué surgió. Surgió después como de toda esta integralidad y yo me di cuenta que el alimento nos atraviesa. O sea, nosotros creemos que comemos para llenar la panza, para llenar el estómago, pero es mucho más que eso. El alimento es la información que le damos a nuestro cuerpo para que construya todas las células y para que funcione tal cual lo hace. Y en los procesos de enfermedad, el alimento se convierte en una herramienta que ayuda a disminuir efectos adversos, a mejorar desenlaces. Por ejemplo, en cirugía, a los pacientes que están adecuadamente nutridos, pues les va mejor que a los que no. Entonces dije, qué rico integrar herramientas de nutrición dentro de este proyecto de acompañar de otra manera a los pacientes. Muy bien, o sea, creo que estamos encuadrados ya con quién estamos hablando, de qué estamos hablando y empieza la acción. Cuando una paciente tiene cáncer de mama, ¿qué situaciones emocionales has notado que surgen en ella? Es entender que no solo es la enfermedad, ¿cierto? Que es una mujer, entonces, pues pongámoslo en términos de mujer, que con su proyecto de vida, que con sus seres queridos está recibiendo un diagnóstico que no se esperaba. Entonces, primero hay una sorpresa. Después de la sorpresa viene la confrontación, porque a mí, qué pasó, qué hice, qué no hice. Pero después de la confrontación es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo atravieso este proceso sin pelearme con la enfermedad? Antes hablábamos mucho de luchadoras, pero eso es darle a las mujeres una carga grande sobre sus hombros y más que una lucha es un proceso a transitar. Y no solo es el cuerpo, sino que es la mente, son las emociones e incluso la espiritualidad las que se ven cuestionadas con el diagnóstico. Entonces es como, bueno, integremos la alimentación para el cuerpo, el movimiento para el cuerpo, pero qué prácticas le sirven a la mente, a las emociones e incluso al espíritu. Maravilloso. Sufren las pacientes, se siente, se palpa porque hay mucho miedo, mucha ansiedad, mucha anticipación y muchas de estas situaciones, habiendo transcurrido el paso de la enfermedad, se superan. Sin embargo, hay cicatrices que quedan y que a veces son difíciles de consolidar para que haya mejoría. ¿Cómo lo manejan? ¿Qué propuesta tienen para las pacientes ustedes y sus familias? Bueno, para las pacientes tenemos múltiples propuestas. Una de ellas y que los grupos han mostrado como esa evidencia de crear red de apoyo. Entonces, lo primero es que no están solas, que hay mujeres que ya han atravesado el proceso y que tenemos grupos, tanto grupos de apoyo como prácticas de yoga, en las que las mujeres entienden que pues no son ni la primera ni la última y que pueden apoyarse en las experiencias de sus compañeras para sentirse mejor. Pero además como para entender qué va a pasar, partiendo de que pues cada paciente es distinta, cada diagnóstico es distinto, pero si yo veo una mujer que ya lo atravesó, pues la esperanza es diferente. La realidad, el principio de realidad cambia. Entonces dentro de Kintsugi tenemos acompañamientos individuales con una cosa muy interesante que es la consulta que le ofrece a la paciente como todas esas herramientas. Mira, si durante tu quimioterapia abordamos la alimentación, pero además unimos prácticas de meditación y de yoga, complementando como el proceso que vas a vivir. Entonces, consulta individualizada, pero además grupos de apoyo. Talleres sobre gestión emocional, sobre duelo, sobre arteterapia. Y tenemos prácticas de yoga para pacientes sobrevivientes y para pacientes que estén intratratamiento. Y como te contaba ahorita antes de que empezáramos, nosotras cuando empezó Kintsugi, pues visión de médico, paciente. Entonces nos enfocábamos solo en los pacientes, pero nos dimos cuenta que son súper importantes los cuidadores y los terapeutas. Entonces ahora hablamos de toda la red de cuidado que se integra alrededor del paciente y tenemos actividades propias para los pacientes, pero también para los terapeutas para prevenir o tratar el burnout y la fatiga por compasión y para los cuidadores, porque un cuidador cansado, fatigado, pues empieza a ser una carga adicional para ese paciente y pues termina siendo como una piedrita en el zapato que evita que el proceso de recuperación se dé de la manera adecuada. Hablemos un poco más sobre ese término de fatiga por compasión que es tan impactante. Es tan impactante y todos los médicos lo deberíamos conocer y no lo sabemos. Resulta que cuando yo estoy todo el tiempo acompañando personas en un momento vulnerable, personas con las que hago transferencia y con las que me involucro, empiezo a cargarme de todo eso. Entonces,
hay una cosa muy bonita y es que pasa una despersonalización. Yo soy médico y al principio de la empatía estoy pendiente del otro y después como que el otro se convierte en un número más. El paciente de la cama XX o el paciente de las 2:30 y deja de ser un humano, pero es porque yo estoy cansado de no saber cómo gestionar eso que me produce el otro cuando se sienta frente a mí. Entonces, entender que el médico no tiene una barrera gigante que le evita relacionarse con el paciente y que le evita sentir, sino que hay una relación bidireccional en la que yo tengo sentimientos que debo gestionar cuando estoy viendo pacientes, y más como es en el caso del cáncer, que son pacientes que están en un momento completamente vulnerable. Y es, bueno, el médico se cuida. ¿Qué estrategias de autocuidado tiene el médico? ¿Qué estrategias de gestión emocional tiene el médico para prevenir que esto suceda? Y a veces los pacientes son como, pues es que el médico ni me miró, y uno como que va a hilar más fino y se da cuenta que es un profesional que ve, no sé, 30 pacientes al día, que no se cuida, que no se preocupa por sí mismo, que probablemente tenga una fatiga por compasión y no se haya dado cuenta. Sí, es un tema triste, frecuente, y lo vemos con muchísima frecuencia. Debemos asistir los médicos que tratamos pacientes con cáncer a terapias con cierta regularidad, poder conversar, poder tener un entorno relativamente ordenado para superarlo. No siempre es tan fácil, pero es lo ideal. Doc, y es todo, es alimentación, es hacer actividad física, es buscar quien me escuche, incluso grupos de apoyo. Nosotros este año tuvimos como la experiencia convocando grupos de terapeutas y son los más complejos. ¿Sí? O sea, las pacientes reconocen que están en un momento vulnerable y aceptan ser acompañadas, el médico no. Claro. Pues, y el resto de los terapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, nosotros creemos que nos enseñaron a Yo estar soy bien. del personal de la salud. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy súper poderoso. Sí, claro. Yo puedo con todo. Y va uno a ver, tuvimos una experiencia muy linda en Santa Elena, una psicóloga de niños incluso, y ella me decía, yo no sabía lo cansada que yo estaba hasta que llegué a este lugar. Y que ustedes me permitieran ver que existen estas cosas, reconfiguró la manera en cómo yo ejerzo mi profesión. Es muy lindo y es una experiencia que quisiera que las personas que nos ven y que están en el área de la salud, pues si necesitan en algún momento orientación, compañía, diálogo, estamos abiertos a escucharlos, a conectarlos con Aura y con su grupo, porque nos tenemos que unir para poder tolerar, soportar y transformar esta experiencia. He visto que han hecho en salas de quimioterapia actividades con los pacientes. Es un tanto extraño verlas llegar. ¿Cómo ha sido ese desempeño? Lo que esa fue una idea, pues yo fui médica que acompañaba a las salas de quimio. Yo decía, estos pacientes pasan aquí 4 horas sentados todo el tiempo. Pues el viaje más largo es al baño. Y pues, ¿cómo termina uno 4 horas sentado, agotado física, mental y emocionalmente? ¿Qué hiciéramos con los pacientes que les permitiera desconectarse así sea 15 minutos? Entonces tenemos una actividad de conciencia plena y movimiento dentro de la sala de quimioterapia. Al principio para mí fue súper difícil, esa era la actividad que más me costaba, porque la persona que va a tu clase o que va a tu taller está dispuesta para. En cambio aquí tú estás llegando, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y estás como interrumpiendo lo que el otro está haciendo para proponerle una actividad. Pero la cara al final de los 15 minutos vale la pena. Entonces es como llegar, contarles cuáles son los beneficios del movimiento, de la respiración consciente, y yo les digo, hagamos una práctica de 10 minutos para los pacientes y para los acompañantes, hacemos movimiento articular, muchos ejercicios de respiración, y al final la sonrisa. Y yo les digo, es una actividad súper sencilla, porque lo más importante es que ustedes recuerden que hay que moverse. O sea, ningún humano debería permanecer 4 horas sentado en la misma posición. Pues eso, hay disminución de la masa muscular, las articulaciones sufren un montón, entonces como haga una pausa y muevas. Y también implica mucho romper la tensión de ese momento de estar recibiendo una quimioterapia que se aplica por vía intravenosa, que es tensionante. Hay una sala de quimioterapia donde usualmente todo transcurre bien, pero hay veces hay apuros porque alguien hace una alergia, porque alguien a veces tiene náuseas o ganas de vomitar, y todas estas situaciones implican mucha tensión. Esto rompe la tensión. He visto la actividad, me ha parecido muy linda. He visto otras actividades como una terapia con música. También tendremos a alguien
que ya ha hecho esa experiencia también en Clínica Vida y nos ha gustado mucho y es importante compartirlo. Ahora, Aura, te hago una pregunta. En cuanto a la nutrición, ¿qué percibes que beneficia a las pacientes que están en quimioterapia respecto al tema nutricional? Bueno, la alimentación, como te decía al principio, es la información que le damos a nuestro cuerpo. Y la quimioterapia es un reto grande frente al cuerpo, pues porque no solo afecta a las células del cáncer, sino que afecta a todas las células del cuerpo de la mujer. Entonces, cómo esas células están lo más fuertes posibles para transitar de la forma más tranquila el proceso de la quimioterapia. Eso primero, pues como fortalecer el cuerpo preparándolo para la quimio. Incluso los cambios a nivel de alimentación deberían empezar al momento del diagnóstico. Como que nos esperamos a que venga la quimioterapia para darle las recomendaciones al paciente y esos 15 días, un mes entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento son súper importantes, porque si yo tengo una paciente que tiene un déficit de proteínas en su alimentación y logro corregirlo, pues definitivamente sus células van a tener una información distinta. Pero segundo, se ha visto que la alimentación disminuye los efectos adversos a la quimio. Entonces, las pacientes que tienen unas dietas bajas en grasas, que sean frecuentes, o sea, no 3 comidas grandes, sino 5 o 7 comidas en el día más pequeñitas, toleran más. Vomitan menos, tienen menos náuseas, pero además tienen menos fatiga. Entonces, ¿cómo como que adecuamos esas recomendaciones nutricionales para que la paciente viva menos efectos adversos? Y ahora hay algunos estudios, sobre todo con ayuno, en los que demuestran mejor respuesta tumoral. Son estudios chiquitos, pero a las mujeres que ayunan el día antes, el día de la quimio, el día después, o que hacen dietas similares al ayuno, que son dietas con bajas cargas calóricas, les va mejor que a las pacientes que no. Pues eso todavía está en investigación, pero pues pero por lo menos tenemos luces al respecto. Y hay una cosa que es interesante, y es que las pacientes durante la quimioterapia presentan muchos cambios funcionales y muchos cambios del gusto, apatía por ciertas comidas, pero también es cierto que las personas que los rodean se preocupan mucho porque coman más. Entonces es frecuente que al que está en quimioterapia le llevan chocolates, dulces, paletas y comen mucho. En tu experiencia, ¿qué has visto? ¿Los pacientes en quimioterapia de cáncer de mama reducen el peso o se suelen aumentar el peso? Aumentan de peso. Aumentan de peso. Incluso las que veo en la consulta siempre empiezo con esa premisa. A diferencia del resto de los cánceres, porque es que las personas tienen en el imaginario cáncer igual a una persona flaquita. Sí. Y no es así. Para las mujeres con cáncer de mama, la mayoría aumentan de peso durante el tratamiento. Y utilizan esteroides para que la quimioterapia tenga menos efectos secundarios, que retienen líquido, pueden acumular más grasa y se aumentan de peso. Entonces, ¿qué recomendación podríamos darle a las personas que nos vean que estén en quimioterapia para algún tema de cáncer de mama y que no se suban tanto de peso? Lo primero es aprender a decir que no. Y es porque pasa mucho eso. Eso yo necesito esa clase también. Dice Doc, y es que todo el mundo la quiere cuidar. Y la manera de querer en Colombia es con comida. Entonces, hay comida de todos los tipos, dulce, salada, pero en abundancia. Sí. Entonces, la idea es aprender a decir que no, escuchar el cuerpo y entender que no hay que comer más de lo que comíamos antes, que hay que mejorar la calidad de los alimentos. Entonces, una alimentación rica en proteínas, que puede ser de origen animal o de origen vegetal, una alimentación rica en fibra, entonces vegetales, frutas. Con los vegetales hay que tener un poquito de precaución y preferirlos cocinados o manipularlos adecuadamente, pues porque puede haber disminución del sistema inmune, entonces para que no vayamos a tener ahí infecciones a nivel del tránsito intestinal. Pero entonces, primero, más proteína. O sea, incluir proteína en las 3 comidas principales, al menos desayuno, almuerzo y cena, que haya una fuente importante de proteína. Yo les digo siempre a los pacientes al consulta, un huevito no es suficiente, al menos 2 huevitos al desayuno, una buena porción de carne o leguminosas en el almuerzo y ojalá en la cena haya proteína de origen animal y leguminosas. Verduras en las 3 comidas también. Eso es para los días en los que el paciente tiene apetito, porque también pues hay ahí como una asterisco importante, y es que entonces el día de la quimio la familia le quiere dar toda la comida del mundo al paciente y eso no mejora los desenlaces, no hace que el paciente le vaya mejor. Entonces el día de las quimios, si hay inapetencia, permitirse la inapetencia y preferir los caldos, las sopas. Pero si voy a tomar caldos o sopas, ojalá tengan fuente proteica. Entonces si me voy a hacer una sopita de espinaca, le puedo licuar el pollo, por ejemplo. Si me voy a hacer un caldito de pescado, que incluya pues como una porcioncita de pescado. O sea, las proteínas las debemos priorizar y la fibra también.
que debemos disminuir los alimentos ricos en azúcar. Entonces, todos los ultraprocesados. Paletas, que eso es frecuente, ¿no? Ver que comen mucha helados, paleta. gelatinas, Sí. todo eso es alto en azúcar. Entonces, esas son las que debemos decirle, no, mejor no. Mejor poquito. Y este tipo de alimentos, además, son calorías vacías. O sea, eso tiene azúcar, edulcorantes, colorantes, pero realmente no tiene nutrientes. O sea, no hay proteínas, no hay minerales, no hay vitaminas. Entonces, evitar todos esos alimentos ultraprocesados. Sí, es importante, es muy útil saberlo. La doctora Aura Alfonso es médico, nutrióloga, fundadora de Kintsugi. Nos va a dejar, vamos a escribir en el link de este programa el nombre de sus redes sociales. ¿Cuál es el nombre? El de Kintsugi es @Kintsugi-bienestar y el mío del consultorio es Auramar Medicina del Ser. Auramar Medicina del Ser. Sí. Ha sido muy interesante esta experiencia, es una experiencia de la que doy fe, que funciona, que acompaña a personas que están en procesos muy complejos, que van a superar y que ojalá puedan recordar de la mejor manera posible estas cicatrices. Mientras mejor sanen, más largo van a permitir que sea el bienestar que tienen estas personas y sus familias. Aura, gracias por acompañarnos, gracias por esta labor tan bonita. Siempre bienvenida a este espacio. No, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. El doctor es profesor mío, pero además gran amigo. Y Kintsugi es una manera de ver la medicina distinto. Y creo que es muy hermoso poder hablar de este tipo de acompañamientos en estos espacios, es entender que somos más que el cuerpo físico. Así como usted dice, ¿cómo es? Mente, cuerpo y mamas. Así. Mente, cuerpo y mamas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aura, bienvenida siempre. Gracias, doctor.